Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de poder estar frente a esta numerosa audiencia y tratando temas que hace muchos años que venimos manejando. De hecho, a Paul Hepperly lo trajimos acá hace creo que 10, 12 años, y bueno, y creo que está bueno que se vaya dando esta evolución. Y más allá de que haya cosas que se oigan repetidas veces, hay cosas que necesitamos escucharlas muchísimas veces antes de entenderlas y antes de completar las ideas. Mi intención hoy era ver un poco la aplicación que tenemos, las posibilidades que hay, algunas de las cosas que ya se han hecho y un poco de qué desafíos tenemos para adelante. La aplicación la podemos hacer en el cultivo, en el sistema en el que trabajamos nosotros en distintos niveles. En lo que es la producción de plantas, en lo que es la preparación del suelo, en lo que es el propio cultivo y evidentemente en la conservación de fruta. Y acá aclarar, como en tantas cosas de la vida, hay más de un librito para cada cosa. Y acá nosotros lo de herramientas biológicas lo tomamos en un sentido un poco más amplio del que, digo, apoyándonos en otros autores, un poco más amplio de lo que se habla normalmente, que son, como comentaba hoy Nora y otros de los exponentes, que son simplemente la aplicación de recursos vivos. Hay otras cosas que las consideramos también como herramientas biológicas y que no son stricto sensu eso, pero son de utilidad para el sistema. Entonces, en lo que es la producción de plantas, hemos tenido ya experiencias de inoculación del medio con micorrizas. Alicia Castillo, en la unidad de biotecnología, ha hecho varias pruebas. Hemos logrado ver los arbúsculos desarrollados en las raíces de los plantines que salen de vitro. Y por otro de los temas que ya se mencionó hoy, no es una práctica que la tengamos incorporada porque el disponibilizar del inóculo de micorrizas no ha sido fácil, más allá de las recomendaciones de Paul. No hemos logrado quien se ocupe de cuidar esas bolsas con un poco de Paspalum notatum para multiplicar la micorriza. No, pero hablando en serio, digo, al nivel del trabajo que se trata de hacer, se necesita realmente un suministro de un producto muy homogéneo y estandarizado, y eso hoy acá no lo disponemos. Sabemos que funciona y creo que es de las cosas que se pueden aplicar. Lo mismo pasa con una cantidad de preparados en base a bacterias, a hongos, que tienen efectos positivos en el desarrollo de las plantas y que ayudan sobre todo en ese proceso de aclimatación después de que sale el vitro, mientras empieza a desarrollarse, pero que es una etapa en la cual todavía seguimos sufriendo a pesar de la existencia de estas herramientas. En el tema de la preparación del suelo, sin duda es otro de los factores críticos, y acá centrarme sobre todo en lo que son los cultivos de cobertura, que como ya se ha mencionado, aportan materia orgánica, estimulan la actividad microbiana y por ende todo el ciclado y la disponibilidad de nutrientes para nuestras plantas. Y además hacen una muy buena competencia para maslezas, tienen un efecto alelopático, según el tipo de especie que utilicemos, tienen un efecto de un aporte de nitrógeno y nos mejoran sustancialmente la estructura y el manejo del suelo. Para que nos centremos en el cultivo, más allá de la parte aérea, de vuelta, enfatizar el tema del suelo con todos sus tipos de distintas materias orgánicas que están más fácilmente, más activas, menos activas, los procesos de manilización, la población de la actividad microbiana. Y bueno, y ya se comentó también, y por eso y lo volvemos a repetir, que el suelo es el centro y la base de lo que hacemos. Y la simple aplicación de esa cobertura que pusimos ahí nos puede cambiar totalmente el funcionamiento del sistema. Entonces,
A nivel de cultivo, hacemos una serie de aplicaciones en distintos niveles. A nivel de lo que es el estímulo al crecimiento y la nutrición, lo que tenés un lote de herramientas desarrolladas para el control de plagas, para el control de enfermedades, y no tanto, y que es realmente de las áreas que más atrasadas vienen, es el uso de herramientas biológicas para el control de malezas. Entonces la idea es ver un poco, de vuelta en detalle, algunas de las cosas. En cuanto a las aplicaciones estas de estas sustancias, normalmente hablamos de los biofertilizantes, que son medio sinónimos, confundibles o comparables con los bioestimulantes, donde una serie muy amplia de combinaciones de aminoácidos, extractos de algas, ácidos húmicos, fúlbicos, azúcares, vitaminas, y otras cosas tienen, efectos sobre el funcionamiento del sistema de la planta. La planta reacciona por diversos mecanismos y la idea no es entrar en esos detalles hoy, pero sí es cierto que hay muchos y hay muchos de ellos que tienen probada acción. Ahora, hay muchos productos comerciales que también están disponibles y sin duda tienen resultado. No es una de las líneas de trabajo en la que nosotros hayamos desarrollado mucha información y creo que en parte siento que algunos de estos productos son como un ajuste ya fino. Entonces, si nosotros hacemos mal la preparación del suelo, si las plantas que usamos no son buenas, por más que le pongamos bioestimulantes, el resultado mejora un poco, pero no es lo que se puede. Y creo que esto es importante tenerlo presente cuando estemos terminando, porque tenemos que buscar la forma de asegurarnos que las condiciones de aplicación y las condiciones para el funcionamiento del sistema permitan que nuestras herramientas biológicas se expresen en la mejor medida. Hay una serie de inductores que son sustancias naturales que aplicadas en forma preventiva ayudan a reducir la incidencia de plagas. La planta responde activando su sistema de resistencia o sistema inmunológico, digamos. Y esos son otros de los materiales que están utilizables como herramientas biológicas. Y dentro de esta categoría, en algunos casos no muy diferenciados, están los bioplaguicidas. Y ahí hay un ejemplo concreto que hemos trabajado acá, que fue hacer un extracto de paraíso, con buenos resultados, y esto es del 2008, o sea que hace tiempo que se hizo, donde incluso se preparó con quillaja y con marcela como una fuente de protección antioxidante de la marcela y aprovechando la capacidad de adherencia de la quillaja, generando un producto que, como comentaba Nora hoy, no siguió su proceso de desarrollo comercial, pero que se hicieron una cantidad de pruebas de efectividad con diversas plagas, se hicieron las pruebas de toxicidad con abejas y en ratas, y bueno, es un producto sumamente parecido al NIM, que es ese de desarrollo comercial internacional. Las herramientas de control de plagas que tenemos, ya entrando en tema en serio o específico, están las herramientas de control biológico clásico, que fueron algunas de las que se mencionaron hoy, en citrus, en soja, las modificaciones del entorno, el aumento y conservación de poblaciones de controladores biológicos existentes, también mencionado, las feromonas y el uso de volátiles de plantas. Nosotros, en el caso del control biológico clásico, hay una serie de ejemplos, y fueron algunos de los que vimos hoy. Nosotros, en el caso de las plagas de lepidópteros que más nos afectan en hoja caduca, hay varios ejemplos de uso de granulovirus, de bacillus, de alguna boveria también, metarricium,
que han sido aplicadas y que tienen buen resultado. De vuelta, en el caso del Bacillus es un producto que ha sido muy irregular y difícil de acceder al mismo en nuestro medio. Y creo que acá hay un problema de mercado que se junta de repente con lo que comentaba César hoy, de un problema de definición política, de política pública, que no facilita y no promueve el cambio a estas cosas que requieren de un proceso de transición y de adaptación que naturalmente ya vemos que no se da. La aplicación de técnicas de macho estéril, también en definitiva acá estamos usando machos estériles para tratar de que colonicen y desbanquen a los machos fértiles de forma de que no haya multiplicación, y esa es una técnica que hoy no se está aplicando, pero sí se está considerando y muy seriamente. Han habido pruebas ya de adaptación de posibles fuentes de macho estéril y ver cómo la población local las toma, y seguramente en breve tenga que ser una técnica que empecemos a aplicar. Y lo mismo un poquito más lejos, pero creo que podemos seguir considerando en algunos casos como una herramienta de control biológico el trampeo masivo, porque ya no solo en este caso de las moscas, de la fruta, estamos aprovechándonos de su necesidad de comer en cuanto emerge el adulto para atraerlas hacia trampas alimenticias. Y bueno, y en muchos casos estamos usando, se han estado evaluando distintos extractos, entre otras cosas de frutos nativos, como para utilizar en esas trampas, y no solo los productos comerciales, sino que generar cosas en base a insumos locales. Si pasamos al otro tema de modificación del entorno, es claro que en el manejo de las filas, las entrefilas y el área circundante de nuestros montes frutales nos pueden dar una herramienta muy útil para los enemigos naturales, dándole lugar de refugio, fuente de alimentación. Uno de los trabajos que se ha hecho de Diana Vale es acá en manejo de sila de peral, y bueno, y ahí se hicieron ensayos donde la cobertura vegetal se cortaba y no se cortaba. Si miran en las gráficas, acá son toda la fluctuación de la población de sila aquí y de los enemigos naturales aquí, y bueno, las barritas verdes es cuando se dejaba la cobertura sin cortar en la entrefila. Entonces ven que las barritas verdes siempre superan a las azules, que es la población de enemigos naturales donde se había cortado y se mantenía corto la cobertura de la entrefila. Y lo inverso obviamente sucedía con la población de sila, donde en los predios que no se cortaba había menor población, mientras que en los que se cortaba la población de sila prosperaba. Entonces, con una práctica muy simple, que no implica mayor costo, al contrario, si estamos dejando de cortar, está siendo más económico, logramos resultados bien interesantes. Esto ha dado trabajo, otro de los enemigos naturales más identificados eran generalistas, como es el caso de las arañas, si bien también se identificaron, por ejemplo, parasitoides propios de la sila, como los de la familia de los encrítidos y otros vinculados. Y esto ha dado trabajo, se prolonga con otro trabajo que está haciendo Diana en su doctorado. Otro de los temas es el de aumento y conservación de las poblaciones, con lo que en otros lados se llaman los hoteles para insectos o enemigos naturales, y muchas veces son instalaciones muy simples y económicas que realmente dan un resultado. Esto es un mate que perforado logra captar una cantidad le da refugio, digamos, a una cantidad de enemigos naturales que van a estar después disponibles en la próxima temporada. Y otro de los elementos que hemos estado utilizando en eso de manejar
el cambio del entorno, si se quiere, pero aprovechando los recursos que hay en el medio, es el uso de aves rapaces para controlar aves plagas, principalmente cotorra en nuestro medio, que genera un daño bien importante y que, bueno, con cosas de vuelta muy simples como una infraestructura de estas, como una atalaya, una plataforma desde donde, en este caso, un gavilán mixto puede controlar el área, le facilita el trabajar sobre la plaga y se logran resultados bien interesantes. En breve vamos a estar publicando algo sobre estos resultados que se han hecho con Diego Fonsalía, un cetrero. El tema de feromonas creo que es el que más conocemos y el que más desarrollo tiene. Acá nos ha permitido ir adelante con este programa de manejo regional del Lepidopteros plaga, que se lleva adelante con Facultad de Agronomía, con el Ministerio, a través de DIGEGRA y la Dirección General de Servicios Agrícolas. Y bueno, que nos permite, como creo que todos lo saben bien, el ir monitoreando qué es lo que está pasando con las poblaciones, el ir viendo cuál es el resultado de la evolución de esas poblaciones y, en definitiva, saber si más allá de la aplicación de las feromonas tenemos que hacer intervenciones o no con insecticidas. Y lo último de esto, aparte, es esto de los volátiles de plantas, que es todo un tema que se está complementando y se está trabajando cada vez más. Lo que se llama el push and pull, empujar y tirar, a través de plantas que atraen a la plaga o que repelen a la plaga y que, bueno, que en sistemas complejos nos permiten complementar con esta herramienta. Al punto que, por ejemplo, hay una cultivar de manzana, la ambrosía, que es invisible para la carpocapsa. Plantada en medio de otra serie de cultivares, los otros cultivares son atacados por la carpocapsa y a ella, a la ambrosía, ni la ven. Entonces esto está generando todo un trabajo de estudio de perfiles volátiles y ver cuál es la señal que ambrosía no da, que en cambio sí dan las otras manzanas como para que la encuentren. En el tema de enfermedades, lo mismo, tenemos microorganismos antagónicos, ya lo estuvieron comentando algunos de los presentadores anteriores, usamos extractos naturales y fermentados de productos, usamos la resistencia sistémica inducida o adquirida y la modificación del entorno. Y la diferencia de repente con lo que veíamos de las herramientas biológicas en control de plagas es que generalmente en los microorganismos para enfermedades hay un tema de antibiosis, ahí hay un producto que se segrega o que queda presente y que va a molestar a los hongos patógenos. Hay un tema de competencia por el nicho y por los recursos y, bueno, y un poco menos temas de hiperparasitismo. Pero siempre también se da esto de la multiplicidad. Hay muchos antagonistas normalmente por especie patógena. Y bueno, y los ejemplos concretos que tenemos nosotros de lo que pasa acá es esto que les adelantó ya Carolina, que en el tema de viña hemos encontrado que en un manejo donde no usamos herbicida y usamos una cobertura, los problemas y daños de botrytis son mucho menores. Y como ya les dijo Carolina, la idea es ver un poco más qué es lo que está pasando en la tierra y qué está pasando con esa microbiota. Entonces, el combinar si combinamos lo que veníamos viendo de preparación del suelo, del cultivo, del manejo de enfermedades, es claro que la mejora de los sistemas mediante la incorporación de materia orgánica bajo sus diversas formas nos permite incrementar niveles de endógenos de capacidad supresiva general de esos suelos. Y eso es un poco la estrategia que se está siguiendo y que se está tratando de cuantificar e identificar en el trabajo que comentaba. Pero sin duda que esto nos remite a lo que ya se resaltó de suelo saludable y cultivo saludable. Y en otra de las áreas que les comentaba, que es la que menos hemos trabajado, es las herramientas para el control biológico malezas, donde se usan, sí, hay patógenos selectivos, tanto insectos, nematodes, bacterias y hongos, que son plaga o controlan malezas.
Nosotros tenemos un ejemplo de trabajo con extractos inhibidores de chilca blanca, que a través de un contenido muy alto de fenólicos y de terpenos en ese extracto de la chilca, se logra la inhibición de la germinación que se hizo de lechuga y de Lolium multiflorum. Esto es Lolium multiflorum, esto es la lechuga. Y bueno, hay unos niveles de inhibición que resultan interesantes, pero sin duda que esto es un tema de largo aliento a desarrollar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la producción de plantas, del manejo de cultivos, y la última área es el tema de las alternativas biológicas para la conservación de fruta? Aquí hay todo otro mundo, sobre todo también en respuesta a la presión de los mercados. Lo comentaba José en el tema de citrus, y es en el área donde se ha trabajado más en base a aceites esenciales de mirtáceas, asteráceas, quenopodiáceas. La colega Elena Pérez en Niña Salto Grande ha trabajado bastante. Y sin duda esos trabajos son después extrapolables a otras frutas, así que no perdemos la esperanza de que se logren generar materiales que nos permitan sustituir algunos de los productos que se están utilizando hoy. Yo creo que ven que hay una cantidad enorme de herramientas, y creo que el desafío más fuerte que tenemos para adelante es el rediseño del sistema. Acá tenemos que pensar como decíamos hoy, en cómo logramos generar un ambiente en donde logremos producir lo que tenemos que producir, logremos que esas herramientas biológicas se expresen, y bueno, y eso creo que requiere de cambios de fondo, así como de cambios de forma. El lograr sistemas más complejos, más biodiversos y que nos permitan una sostenibilidad, requiere de un conocimiento mucho más profundo de lo que está pasando, y requiere de un conocimiento al detalle y puntual de cómo están evolucionando las cosas. Ahí seguramente se va a poder, pero todavía satelitalmente es mucho más difícil resolver temas en estos sistemas complejos que lo que es en una plantación extensiva de un monocultivo. Pero creemos que se puede, que hay una base muy fuerte en el tema de los cultivares con los que arrancamos, que esto hasta creo que también es la primer herramienta biológica, es el material con el cual hacemos nuestra plantación. Y sin duda que en esto creo que hay que seguir avanzando. Y claramente tenemos que pensar en lo que es esa diversidad funcional del sistema en su conjunto, y bueno, cómo logramos equilibrar esto. Y no solo por un tema, que creo que sí, que responde a las demandas del mercado, responde a lo que hoy podemos decir que cada vez se está poniendo más de moda, pero que en definitiva en la base de todo esto creo que es el desafío de generar sistemas más sustentables y la posibilidad de dejarle a los que vienen un mundo un poquito mejor de hasta donde lo hemos traído hoy. Así que sin más les doy las gracias. Bien, muchas gracias Roberto por la presentación. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo va inserto el mejoramiento genético en el rediseño de los sistemas que planteabas? ¿A qué va enfocado, digamos? ¿Qué se está priorizando? Sí, seguramente esa pregunta la hicieron antes de la última frase, pero sin duda el mejoramiento genético es de los principales elementos que nos hacen a la construcción del sistema. Es una de las columnas vertebrales del sistema. Entonces, en la medida que nosotros utilicemos materiales que han sido seleccionados para el lugar donde se plantan, que responden a las condiciones agroecológicas
y que tienen capacidad de resistir a las enfermedades o a las plagas incluso que son corrientes en ese lugar, las cosas se hacen muchísimo más fácil, ¿no? Bien, vamos con otra. En relación a la diversidad, ¿no?, que se da, teniendo en cuenta que los montes frutales hoy son más bien monocultivo, ¿se ha estudiado algo de incluir nuevas especies como en las centrefilas, nuevas especies anuales como abonos verdes? A ver, yo creo que no es porque sea en lo que trabajo, pero lamento comunicarles que me parece que si hacemos un conteo, el sistema frutícola debe ser, digo, el más diverso después de la horticultura. Porque por más que estemos plantando una sola especie, digo, tenemos las entrefilas y esa diversidad cuenta, no es que eso no cuenta. Otra era cuando teníamos aplicación de herbicida total, entonces sí, ahí era el árbol y no había más nada, pero eso en la fruticultura nuestra nunca se aplicó. Entonces, yo creo que es un sistema que se adapta perfectamente a promover la diversidad y que hoy por hoy son, sí, un debe el poder estudiar más esas combinaciones o mezclas que nos potencian los resultados. Vimos que en los ensayos que está haciendo Andrés Coniverti, el usar una cobertura que en este caso se ha hecho solo con festuca, se generó un cambio drástico del sistema y muy provechoso. Es probable que si a eso le agregamos otra cosa, también se resuelvan otros temas que hoy no estamos contemplando. Bien, vamos con una última. En el inicio de la charla, ¿con qué micorrizas se inoculó? ¿Endo o ectomicorrizas? ¿Fueron aisladas en Uruguay? Sí, eran aisladas en gente de Facultad de Ciencias y tengo entendido, y eso capaz que Alicia no la vi hoy, así que no creo que no me va a desmentir, pero creo que son ectomicorrizas, pero bueno, que terminan desarrollando sus autorios dentro de las células como lo vimos, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Roberto. Bien.